El gobierno de Estados Unidos da luz verde a las deportaciones masivas. 15,000 agentes más reforzarán la vigilancia en la frontera. Jerónimo Gutiérrez asegura que buscará buenas relaciones con Estados Unidos, pero no a cualquier costo. México no está solo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El Telecán es un tratado trilateral y cualquier conversación tendrá que ser por naturaleza trilateral, como lo expresó ahora la canciller canadiense. El gobierno de Cuba niega la entrada del expresidente Felipe Calderón a La Habana. La PGR reconoce la inocencia y ofrece disculpas públicas a indígenas acusadas de secuestrar a federales. Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron. Las obras de infraestructura desmienten que el país pase por un mal momento económico. Son indicadores que no reflejan, o más bien que son respuesta contraria a aquellos que afirman que pasamos por malos momentos económicos. Ninguna reforma puede garantizar gasolinas más baratas. Están sujetas a las fuerzas del mercado y en el caso de México, pues también a la paridad cambiaria. El Infonavit crecerá 70% el monto máximo de sus créditos. Atlético de Madrid vence al Bayer Leverkusen. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Llegamos al miércoles. En este momento la temperatura en la Ciudad de México 11 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo también con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte. 6:31 de la mañana. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más relevante de la información. Saludo a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas. Nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Y en este momento nos vamos a enlazar hasta Canadá con nuestro compañero periodista Gabriel Ramírez, porque allá en este país se encuentran el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Gabriel, qué gusto saludarte. Antes, un abrazo. Muy buenos días. Igualmente, Pati, Omar, muy buenos días. Se acabó la incertidumbre. Ayer Canadá dio un espaldarazo a México y dijo que no lo va a abandonar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio ante esta iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que precisamente el nuevo inquilino de la Casa Blanca había dicho que trabajaría de manera separada con México y con Canadá. Y el gobierno de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, no había sido claro en este tema. Había mandado señales encontradas. En México, el embajador Pierre Alary, que por cierto también estuvo ayer aquí en Canadá, decía que Canadá iría junto con México en el TLC, pero aquí en Ottawa, en la capital canadiense, los mensajes eran contrarios en el sentido de que Canadá renegociaría de manera solamente bilateral con Estados Unidos este acuerdo. Incluso, Pati, Omar, lo hemos platicado con ustedes, le hemos dado seguimiento a este tema. La canciller canadiense Chrystia Freeland había dicho que si bien valoraba la amistad de Canadá con México, optaría por acordar de manera bilateral con los Estados Unidos. La semana pasada, después del encuentro en Washington entre el primer ministro Justin Trudeau y Donald Trump, el Globe and Mail, el periódico más importante, publicó en primera plana que sí, definitivamente Canadá abandonaba a México. Sin embargo, ayer la propia Chrystia Freeland reconoció que estas negociaciones que van a comenzar en el verano serán de manera trilateral, es decir, Canadá no sacrifica a México. Y así lo dijo, vamos a verlo. Nosotros reconocemos ampliamente que el Telecán es un acuerdo entre tres países y si hay negociaciones, estas serían negociaciones entre tres. Y es que como tú lo decías, Pati, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, vinieron a Canadá en una misión especial que tendría como único propósito el tener este respaldo canadiense. Participaron en un foro sobre nuevas estrategias para América del Norte, organizado por el Consejo Canadiense para las Américas, un organismo que aglutina a hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, empresarios, banqueros, inversionistas. Ante 250 personas, el canciller Luis Videgaray también confirmó esta noticia y así lo dijo a los micrófonos de México al Día. Secretario, ¿pero van juntos o no van juntos México y Canadá en la renegociación?
No ha empezado ninguna plática acerca de una posible renegociación del tratado, pero lo que es un hecho es que el Telecán es un tratado trilateral y cualquier conversación tendrá que ser por naturaleza trilateral, como lo expresó ahora la canciller canadiense y como lo ha expresado yo también. Y es que antes de estas declaraciones, Pati, Omar, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, bueno, pues metió presión a estas negociaciones o prenegociaciones. Expuso cuáles son las propuestas de México, puso sobre la mesa cuáles son, podríamos decir, las condiciones para la renegociación. En primer lugar, los tres países se tienen que ver beneficiados y no solamente los Estados Unidos. Dio datos duros, Pati, Omar, dijo que no son hechos alternativos. Por cada dólar que se invierte en México en sectores como el automotriz o el aeroespacial, 61 centavos de dólar van para los Estados Unidos y Canadá. Por eso la primera condición es que todos salgan ganando. La segunda es que sí hay que modernizarlo en aspectos como el comercio electrónico, en los sectores como el energético, que anteriormente estaba cerrado en México, y el de telecomunicaciones. Y advirtió, Pati y Omar, estas declaraciones nos llamaron mucho la atención porque parece que fue lo que suavizó la postura del gobierno canadiense. Dijo que a nadie le conviene abrir la caja de Pandora e imponer nuevos aranceles porque esto sería desastroso para la región. Lo dijo ante 250 empresarios que influyen mucho en el gobierno canadiense. Dijo que los resultados serían desastrosos y que sería prácticamente regresar a los años 70, a la época del proteccionismo. Por eso dijo que México y Canadá, la mejor estrategia que pueden seguir ante el nuevo inquilino de la Casa Blanca es ir juntos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver. Canadá y México tenemos la posibilidad de mostrar al mundo que estamos comprometidos con el libre comercio, políticas abiertas y la integración global. Lo hemos probado en el pasado y estoy seguro que en el futuro probaremos que trabajar juntos en el tratado comercial es la mejor estrategia. Ustedes recordarán a Brian Mulroney, él fue primer ministro de Canadá allá a finales de los 80, principios de los 90. Él firmó con George Bush padre y con Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio en 1994. Entró en vigor este acuerdo comercial. Él también estuvo participando de este foro. Dijo que la renegociación tiene que ser esencialmente trilateral y mencionó ante lo que se había dicho de que Canadá había bajado del autobús del TLC a México. Dijo: los canadienses son ganadores, es de perdedores bajar del autobús a México. Canadá debe cumplir con su palabra y pues atender y responder a esta renegociación con México. Por último, quiero comentarles que el canciller Luis Videgaray también reaccionó ante este plan de Donald Trump de acelerar las deportaciones de indocumentados en el territorio de la Unión Americana y contratar a 15,000 agentes para acelerar estos procesos. Él se pronunció por el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que viven allá sin importar su estatus migratorio. Vamos a ver. Lo que hemos dicho es que esperamos que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los mexicanos que viven en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Estamos difundiendo información a todos los mexicanos sobre sus derechos y qué opciones legales tienen respetando completamente la ley. No estamos alentando que se viole la ley, pero también estamos exigiendo a las autoridades estadounidenses de todos los niveles que sean respetuosos. Pati, Omar, esta es la información generada el día de ayer aquí en Canadá, en esta misión cumplida por parte de la delegación mexicana para tener el respaldo de Canadá en vísperas de la renegociación. Habrá que esperar, por supuesto, cuál es la reacción siempre pues impredecible de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Así es, me parece una reunión productiva, una reunión que pone más o menos las cosas sobre la mesa, puesto que faltan otros encuentros. Hoy llegan funcionarios de los Estados Unidos a México, estarán teniendo una cena justamente con Videgaray. Mañana serán estos encuentros abiertos y habrá que ver qué resultados se obtienen, puesto, como bien lo dijiste, estos serán negociaciones trilaterales, o esa es la intención, esa es la idea, ese es el marco incluso jurídico, por lo que ayer comentó el gobierno de Canadá, pues es positivo para los intereses no solo de México, sino también de los tres países. Cuéntanos, Gabriel, ¿dónde estás? ¿Estás en una zona
especial. Ahí atrás hay árboles, vimos pasar un camión. Estás allá en vivo en estos momentos en Canadá, no es una pintura de Rembrandt la que está allá atrás. Efectivamente, Omar, nos encontramos al este de Toronto, en una zona conocida como The Beaches, y hoy amaneció con una temperatura de 4 grados centígrados. Gracias. Un poco de neblina. Nos vemos, Gracias, Omar. Pati, gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Vamos a una pausa, esto es México al Día. Ayer el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de medidas para endurecer su política migratoria. A través de memorandos firmados por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se formalizó la contratación de 15,000 agentes para reforzar la vigilancia en la frontera con México. Además, se abrió la puerta a las deportaciones masivas e inmediatas a prácticamente todos los indocumentados que lleven menos de 3 años en el país. Rompió los candados burocráticos y legales que impedían este tipo de acciones. Vamos con nuestro compañero precisamente José López Zamorano, corresponsal de Notimés en Washington, quien nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Pepe? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este ajuste a la política migratoria de Donald Trump? Bueno, no se puede decir que era sorpresivo, Omar, Pati. Definitivamente era parte de las promesas que hizo el presidente Trump cuando la campaña presidencial. Sin embargo, sí, de alguna manera han sido recibidas con mucha preocupación, no solamente entre las comunidades de inmigrantes indocumentados, sino en general entre las comunidades de inmigrantes del país y especialmente entre los grupos defensores de los derechos civiles, porque se trata de una red demasiado amplia que básicamente aumenta en varios millones el número potencial de personas que podrían ser sujetas a deportación. Se incluyen ya no solo aquellos indocumentados de prioridad número 1 durante la administración Obama, aquellos que eran una amenaza a la seguridad nacional o a las comunidades, sino también se incluyen, por ejemplo, aquellos inmigrantes que ya enfrentan órdenes de deportación, a cualquier inmigrante indocumentado, por ejemplo, que haya recibido inapropiadamente algún tipo de beneficio del gobierno, que haya cometido algún tipo de fraude, y no solamente aquellos que hayan cometido algún acto criminal, sino también aquellos que simplemente hayan sido acusados de la posibilidad de un delito imputable, lo cual abre la posibilidad de que se incluya en este número, pues básicamente a todas las personas que ingresaron de manera indocumentada por algún lugar de la frontera, especialmente hablamos de 6 millones de personas, de tal manera que aun cuando la Casa Blanca está diciendo que no se está hablando de la posibilidad de deportaciones masivas, que no tienen los recursos para ser redadas, la realidad es que la preocupación de muchos grupos es de que precisamente sea la puesta en marcha gradual de este proceso de deportaciones, porque tomará tiempo para que los agentes migratorios tengan el número de elementos suficientes, para que estén en vigor los procedimientos administrativos, pero definitivamente esto ha abierto mucha preocupación. Ayer un grupo de senadores demócratas denunció justamente estas nuevas directrices y dijo que se opondría de manera firme en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, a la implementación de estas políticas. Pepe, qué gusto saludarte siempre. ¿Habría la posibilidad, no sé si esto ocurra, de que alguna instancia pudiera frenar por lo pronto lo que ayer se anunció por parte del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, definitivamente hemos visto una campaña muy seria por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y los derechos civiles, especialmente grupos que defienden a los inmigrantes, de que en la medida que empiecen a ver que estos casos afectan a personas en lo particular, tienen elementos para poder disputarlas en los tribunales, que es una de las características del sistema judicial de los Estados Unidos. Si no hay una persona que tenga el daño, no puedes demandar, como ya ocurrió, por ejemplo, con las primeras órdenes ejecutivas del famoso veto migratorio contra inmigrantes de 7 países, que por cierto es inminente que se emita una nueva orden actualizada sobre el tema. Una vez que alguno de estos inmigrantes indocumentados sea objeto de algún tipo de perjuicio o se afecte en sus derechos civiles, en sus derechos migratorios, el debido proceso, yo creo que vamos a ver nuevamente una avalancha de demandas en los tribunales para tratar de frenar estas directrices. Lo que mantiene la administración Obama es que no se trata de leyes nuevas, sino simplemente de la implementación real de las leyes que ya están vigentes, una manera de darse cobertura ante la posibilidad de demandas legales. Sin embargo, yo creo que esto no va a impedir que en algunos casos, evidentemente, cuando se vea que hay una falta
al proceso debido, por ejemplo, en la tramitación de solicitudes de asilo político, de refugio, definitivamente yo creo que vamos a ver nuevas demandas en los tribunales de Estados Unidos. Además, se abre un paradigma jurídico respecto a los migrantes que se han deportado, independientemente de su nacionalidad, van a llegar a México, a territorio mexicano, independientemente sean chilenos, guatemaltecos, mexicanos o de otras nacionalidades. Obviamente tendría que ajustarse acuerdos binacionales o internacionales al respecto. Bueno, en efecto, este punto está contenido en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, el apartado H. El apartado lo que indica es que la ley de migración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a regresar a los extranjeros a los países contiguos de donde procedieron. En este caso, en el caso de México, obviamente, la mayor parte de estos inmigrantes que utilizan a México como trampolín para ingresar a Estados Unidos provienen de los llamados países del Triángulo del Norte, de Centroamérica. Ahora, lo que el memorando dice es que autoriza a que se haga esto, pero funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron en una conferencia previa a la emisión de los memorandos que esto dependerá de un acuerdo que se pueda llegar con las autoridades mexicanas. Es decir, lo que diga el memorando no es vinculante para el gobierno mexicano y evidentemente cualquier intención o interés del gobierno de Estados Unidos tendrá que ser consensado con México. Obviamente esto se da justamente previo a la visita de los secretarios Rex Tillerson de Estado y de Seguridad Nacional John Kelly a México para este jueves. Así es, José López Zamorano, pues sí, se complica la situación con nuestro vecino del norte. Muchas gracias por tu reporte y estamos en permanente comunicación, José López Zamorano. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington. Por cierto que ayer, Omar, apareció la fotografía de un deportado mexicano después de suicidarse en un puente allá en Tijuana. De hecho, algunos medios nacionales han reproducido esa lamentable noticia. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dialogó vía telefónica con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Coincidieron en la importancia que tiene la relación México-Estados Unidos en todos los ámbitos. Acordaron reunirse en las próximas semanas y se comprometieron a fortalecer el diálogo bilateral en materia financiera y fiscal, así como a fomentar una mayor cooperación para enfrentar de manera conjunta los retos globales. Mientras tanto, en el Senado avanza el proceso para elegir al nuevo embajador de México en los Estados Unidos. El Senado de la República avaló en comisiones a Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Estados Unidos. Gutiérrez Fernández dijo que trabajará en 5 ejes: la revisión de la agenda y la negociación integral con el gobierno de Estados Unidos, diplomacia pública, la relación con las autoridades, la protección consular y la gestión fronteriza. Estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos. Al comparecer ante las comisiones respectivas, aseguró que en todo momento actuará con la cabeza fría y con base en principios firmes. Pienso sin duda que una vez más nos llama la imperiosa necesidad de valernos de una política hacia Estados Unidos que refleje la unidad de los mexicanos, lo mejor de nuestra tradición diplomática y la convicción de que la razón nos ampara. En síntesis, hemos de dar sustento a nuestro actuar en una política de Estado. Por otra parte, Gutiérrez Fernández rechazó que la política exterior del gobierno federal haya fracasado ante la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, se refirió a los migrantes. Dijo que el respeto a sus derechos no está en pugna. Sin embargo, aclaró que México no puede estar a favor de la migración ilegal. Y en la medida en que se entienda que no es, a mi juicio, la intención, por supuesto, del gobierno de México, ni creo que los mexicanos, violar el marco legal de ese país en materia migratoria o ningún otro, sino encontrar una solución que refleje la realidad de este fenómeno migratorio, tenemos la oportunidad de construir sobre bases jurídicas claras. Respecto al muro, dijo que su construcción es contraria al tipo de relación que México busca tener con Estados Unidos. Sin embargo, respeta el derecho que tiene cada país de proteger sus fronteras. Con información de Flor Hurtado, México al día. El
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que se ha recurrido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se observen y se pronuncien sobre la situación por la que atraviesan los migrantes en los Estados Unidos. El que el relator también de la Comisión Interamericana pueda documentar lo que está sucediendo y haya una presión internacional hacia los Estados Unidos. Aseguró que México debe seguir impulsando mesas de negociación con Estados Unidos. Debe tener como eje prioritario la atención a los migrantes. Ese es porque tiene que ver con la dignidad humana. Más allá de las cuestiones económicas, la dignidad de las personas tiene que verse protegida y desde luego lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, México no puede cerrar los ojos también a dar un trato que estamos exigiendo de los Estados Unidos al trato que debe de dar a los nacionales de países, por ejemplo, de Centroamérica. México no puede quedarse de brazos cruzados ante los amagos, expresiones e intentos de chantaje por parte de Donald Trump, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaño. Todos los días hay una expresión en términos de declaraciones o de twitters que tiene que ver con nuestro país. Es cierto que la relación que tenemos con los Estados Unidos es muy intensa, pero es una relación de ida y vuelta. Y lo que quieran hacer allá que afecte los intereses de nuestro país, tenemos que hacer lo que está necesario para salvaguardarlos. Luego de reunirse con el Cuerpo Diplomático de Latinoamérica y el Caribe acreditado en México, el presidente de la Cámara de Diputados informó que hubo un llamado para que se respeten los derechos humanos de los migrantes que viven en los Estados Unidos. La PGR ofreció disculpas públicas a las indígenas que pasaron 3 años tras las rejas por un delito que no cometieron. Se les acusó de secuestrar nada menos que a policías federales. Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, 3 mujeres ñañú que fueron encarceladas injustamente durante 3 años, acusadas de haber secuestrado a 6 policías de la Agencia Federal de Investigaciones en 2006, recibieron una disculpa pública por parte de la PGR. Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. Y con estricto apego a lo establecido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que las pruebas en su contra no resultaban suficientes para demostrar la existencia de las conductas que les fueron atribuidas de manera infundada. En un acto realizado en el auditorio del Museo de Antropología e Historia, las 3 mujeres reconocieron que, aunque recuperaron su libertad hace 7 años por falta de pruebas, era necesaria una disculpa pública. Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria, porque cierra estos 11 años de lucha. Espero que no sea la última ni la primera de una disculpa pública. Hay muchas víctimas, muchos como nosotros. Es algo importante, es algo especial, pero ojalá que de aquí en adelante todos los que salen y que salen injustamente, pues que le pedía disculpa y perdón, porque yo creo que todo eso es lo que necesitamos. Raúl Cervantes, Procurador General de la República, se dirigió a las 3 mujeres y reconoció que a pesar de la disculpa no podrá ser devuelto mucho de lo que perdieron. Dijo que al exigir lo que les corresponde, las indígenas movieron al Estado. Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función, cumplir con lo que mandata la Constitución. Toda la ceremonia fue traducida al ñañú. Al término, niños ñañús entonaron el himno nacional en su lengua madre. Para México al Día, Antonio López. Y vale la pena sin duda abrir un paréntesis al respecto de este inédito, histórico hecho por parte de la PGR y de las instituciones mexicanas de reconocer una injusticia, de haber perdido perdón de manera abierta frente a una minoría, no solo indígena, sino a los indígenas, y también el reconocimiento y la importancia de estos grupos en nuestro país. Por supuesto, también vale la pena reconocer el reconocimiento de que hace falta un ajuste, una reestructura en la parte jurídica de lo que es la PGR para que no se sigan cometiendo este tipo de actos
que de repente parecen incluso hasta surrealistas. En otros temas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la construcción de obras para mejorar la infraestructura del país es la mejor respuesta a las críticas. Las voces que a veces son críticas y más en una democracia, donde son bienvenidas. Las voces que a veces se levantan para criticar o señalar distintas acciones del gobierno. Pero las obras y los resultados son la mejor respuesta a esas voces críticas. También desmintió que México atraviesa por un mal momento económico. Yo le respondo, un momento de crisis económica cuando tenemos un mayor acceso al crédito, cuando estamos viendo un mayor consumo de la sociedad mexicana. Estos son indicadores que no reflejan, o más bien que son respuesta contraria a aquellos que afirman que pasamos por malos momentos económicos. También aseguró que las reformas estructurales ya dan resultados tangibles como el costo de la telefonía y la luz, así como la generación de empleos. Esto lo dijo al inaugurar el libramiento de Tepic y la autopista Tepic-San Blas, obras que representan una inversión de 3.500 millones de pesos y que generaron más de 3.500 empleos. La Comisión de Cambios instruyó al Banco de México implementar un programa de coberturas cambiarias de hasta 20.000 millones de dólares. Esto a fin de enfrentar la volatilidad que ha sufrido la moneda en los últimos meses sin tener que utilizar las reservas internacionales. Luego de este anuncio, la cotización del dólar bajó y cerró en 20 pesos con 35 centavos menos que el día anterior. Es la primera vez que las autoridades lanzan un programa de esta naturaleza. Generalmente las coberturas cambiarias están disponibles en los mercados de derivados. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen, pero regresamos con más información. Canadá no dejará solo a México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El Telecán es un tratado trilateral y cualquier conversación tendrá que ser por naturaleza trilateral, como lo expresó ahora la canciller canadiense. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, advierte que México no aceptará nuevos aranceles en la renegociación del acuerdo comercial. Comisiones del Senado ratifican nombramiento de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en los Estados Unidos. En un hecho inédito, la PGR ofrece disculpas públicas a 3 mujeres indígenas acusadas de secuestro a elementos federales. Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. Donald Trump respetará a Dreamers, pero iniciará deportaciones inmediatas. Más adelante, la Cruz Roja Mexicana cumple 117 años de su fundación. En la Champions League, Manchester City vence 5-3 al Mónaco, mientras que el Chicharito Hernández cae frente al Atlético de Madrid 4-2. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, aseguró que la reforma energética era necesaria para atraer inversiones que impulsen el desarrollo en este sector de nuestro país. Reconoció que ni esta ni ninguna reforma puede garantizar gasolinas más baratas. Lo teníamos que hacer porque nuestra producción petrolera está en franca declinación. Ninguna reforma energética puede asegurar hoy en día que los precios de las gasolinas no suban, porque son precios internacionales, están sujetas a las fuerzas del mercado y en el caso de México pues también a la paridad cambiaria. Durante 2016, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente brindó cerca de 143,000 asesorías, lo que representa 30% más que el año anterior. Las quejas más comunes fueron por devoluciones del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, auditorías fiscales, inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes, problemas de emisión de facturas electrónicas, así como la cancelación del sello digital. Además, la Prodecon recordó que ya se admiten quejas los sábados a través de la línea telefónica y también por medio de su chat.
El director del Infonavit, David Penchina, informó que se adelantarán 2 meses el arranque del programa de subsidios 2017 para la compra de vivienda, que además tendrá un incremento de 70% en el monto máximo de los créditos. Con ello, a partir del 1 de marzo, los trabajadores afiliados al Infonavit podrán obtener préstamos de hasta $1,5 millones de pesos. El Infonavit reconoce la justa dimensión de la capacidad de crédito de los trabajadores. Y en un momento complejo de la economía, el Infonavit empuja una política que sea progresiva en la dispersión del subsidio que da el gobierno federal. Rosario Robles, secretaria de la SEDATU, dijo que a pesar del ajuste del presupuesto, se mantiene la meta de otorgar 130,000 acciones de vivienda con algún subsidio por parte del gobierno. Seguimos en la lógica de construir hogares y construir ciudades y no solo construir viviendas, que es lo que planteó el presidente Peña desde el inicio de su administración. En estos 4 años se han entregado 1.72 millones de viviendas nuevas a familias mexicanas. Y fíjese usted lo que le pasó ayer al expresidente de México, Felipe Calderón. Bueno, pues el gobierno de Cuba le negó acceso a la isla tras anunciárselo al panista también a través pues por medio de la aerolínea, la cual iba a viajar. Ya estaba él en el aeropuerto de la Ciudad de México y la aerolínea le informó que no iba a ser recibido allá en Cuba. Así lo anunció también Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter. El exmandatario mexicano asistiría, será su plan, su objetivo de ir a la isla al aniversario luctuoso del disidente Osvaldo Payá, el cual se realizará este miércoles. La Cancillería mexicana lamentó la decisión de La Habana. El gobierno de Cuba, por su parte, también negó el acceso a la exministra y exparlamentaria chilena Mariana Aylwin. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó que la construcción del muro en la frontera con México va a iniciar en Texas, Arizona y California. En específico, habló de El Paso, Tucson y el Centro, ciudades que el gobierno de Estados Unidos considera claves en el asunto migratorio. También pidió a la patrulla fronteriza que identifique áreas prioritarias para comenzar a establecer barreras, sobre todo en aquellos lugares que actualmente están desprotegidos. Por lo menos 74 inmigrantes murieron como consecuencia del naufragio de una embarcación frente a las costas de Libia. La Media Luna Roja recuperó los cadáveres de las víctimas en una playa próxima a Zawiya, en el noroeste de aquel país. La embarcación partió de Sabrat el sábado pasado con 110 personas a bordo, por lo que no se descartan que existan más víctimas. Recordemos que la ruta desde Libia hacia Italia es una de las más peligrosas para los migrantes. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, estima que la batalla por el oeste de Mosul entre el Estado Islámico y las tropas de Irak dejará por lo menos 250,000 desplazados, refugiados. ACNUR gestiona 7 campamentos para refugiados en aquella zona, pero considera que no van a ser suficientes. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos informó que tiene listas raciones de comida para más de 700,000 personas, suficientes para las primeras necesidades de los civiles atrapados en medio de ese terrible conflicto. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el Brexit tendrá un costo muy alto para los británicos. Los británicos tienen que saber, lo saben ya que no tendrán descuentos o será a costo cero. Los británicos están obligados a respetar los compromisos en los que se habían involucrado y por lo tanto la factura será, por decirlo un poco vulgarmente, muy cara. Por cierto, el inicio del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea podría adelantarse para el próximo 9 de marzo. Esta fecha coincide con la reunión que los 27 países del bloque comercial sostendrán en Malta. Un soldado israelí acusado de matar a un atacante palestino que estaba herido en el suelo fue condenado a 18 meses de prisión. El sargento Elor Azaria fue declarado culpable de homicidio en un caso que ha dividido la opinión pública de Israel por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Azaria mató a tiros a Abdul Fattah al-Sharif, de 21 años de edad, en marzo.
El soldado le dijo a uno de sus compañeros que Sharif merecía morir por haber apuñalado a otro militar israelí. A pesar de que los resultados definitivos de la elección presidencial en Ecuador se darán a conocer en el transcurso de este miércoles, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, aseguró que la tendencia está marcada. Con ello, el candidato oficialista Lenín Moreno no habría alcanzado los votos suficientes para ganar la contienda, por muy poco, y se enfrentaría entonces en las urnas con el conservador Guillermo Lasso el próximo 2 de abril. A través de Twitter, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que la derecha, al hablar de un fraude, busca desestabilizar al país, como lo hiciera en otras ocasiones. Esto fue lo que escribió. Más de 40 años después, las mismas tácticas de la derecha perdedora para tratar de mitigar la aplastante derrota. Prohibido olvidar. De regreso a México, en el marco del centenario de la Constitución de 1917, el Fondo de Cultura Económica presentó el proyecto 17 para el 17. En una dinámica de conversación, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó la importancia de la longevidad de nuestra Carta Magna, cuyos preceptos, dijo, siguen vigentes principalmente en el sector educativo. Lo que esto refleja es la riqueza y la pluralidad que hoy tenemos en nuestro país. Por un lado, y viéndolo a 100 años, y déjenme hablar de lo que me toca, de un sistema educativo que ha evolucionado y que hoy permite que tengamos esta diversidad y esta capacidad. Estamos frente a un México que me parece presenta o puede presentar un futuro muy promisorio a partir de lo que hemos construido. 17 para 17 conforma 17 obras escritas por 30 autores mexicanos en los que se analizan los diferentes momentos de la historia por las que ha atravesado nuestra Constitución. Se trata de un proyecto que en varios sentidos se ha propuesto desmitificar algunas lecturas tradicionales, incluso contribuir a dejar de lado algunos estereotipos sobre la Constitución, sobre su historia, sobre sus reformas, sobre sus alcances en uno u otro sentido. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, celebró este análisis y reflexión de las leyes de nuestra Constitución. La Constitución se constituye porque existe una nación, pero al mismo tiempo crea la nación mexicana. A este encuentro asistieron representantes de instituciones coeditoras como la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Colegio de México, así como nuestro director de televisión educativa, Gustavo Lomelín. Otros personajes del ámbito jurídico y académico participaron en este espacio dedicado a la Constitución de 1917. Ministros, juristas y académicos debatieron en torno a diferentes aspectos de la Carta Magna en la sede del Fondo de Cultura Económica. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, descartó que el Poder Ejecutivo se haya mantenido inmune a las reformas constitucionales. La COFESE, el INE, el IFETEL, la Coneval, e importantísimo para quien le quede duda de cuánto poder ha perdido el presidente a lo largo de las décadas, la Fiscalía General de la República, que está en proceso de tránsito, pero que es un tránsito constitucionalmente ya mandatado. Raúl Mejía se preguntó qué queda de la identidad del federalismo expresada en la Constitución del 17. Hoy en día, dijo, lo que hay es una diversidad de sistemas federales. Lo que tenemos es una fórmula que en lugar de expresar unidad, lo que expresa es una diversidad de sistemas federales dentro de la propia federación. Y por lo menos, lo mencionaba el ministro Cosío, tenemos hasta ahora identificados 7, estábamos discutiendo si eran 7 o 9. Para Rafael Estrada persisten algunos mitos en torno a la lectura que hicieron los ideólogos y fundadores de la derecha de la Constitución. Llegamos todos con una serie de prejuicios. El mío, en general, respecto de esto que a beneficio de inventario podemos llamar las derechas, era que el acercamiento a la Constitución del 17 desde un punto de vista de derecha, un acercamiento descalificatorio. Catherine Andrews resaltó la importancia de la historia para entender y apreciar el constitucionalismo desde una perspectiva más amplia. Es importante situar el análisis de los diferentes momentos constitucionales dentro de su contexto histórico. De esta forma, lo que podemos rescatar
son muchos temas muy importantes, como por ejemplo ver las tradiciones constitucionales en cuanto a la división de poderes. Con el conversatorio Constitución y Constitucionalismo a debate, iniciaron los festejos por el centenario de la Constitución, organizados por el Fondo de Cultura Económica. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Vamos a las breves del país. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, acudió a la Cámara de Diputados para presentar los avances de sus investigaciones en el caso Nochixtlán, Oaxaca. El ombudsman informó que policías estatales llegaron armados al operativo para desalojar un bloqueo en la autopista México-Oaxaca el pasado 19 de junio, que culminó en un enfrentamiento que dejó un saldo de 8 muertos y 190 heridos. Para la CNDH, el caso Nochixtlán se convirtió desde el primer día en un asunto prioritario que ha requerido el tiempo y ocupado recursos humanos y materiales de este organismo con objeto de concretar una investigación objetiva, integral y exhaustiva de los hechos, atender y acompañar a las víctimas, así como hacer valer frente a distintas autoridades la necesidad y obligación de atender los requerimientos que formule la comisión. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, rechazó las denuncias que emitió la Auditoría Superior de la Federación en contra de su tesorero Alejandro Villarreal por el presunto desvío de 19.3 millones de pesos. Hasta el momento no se lo han mostrado. Como te menciono, va a seguir el tesorero. El tesorero igual, el mismo gobernador lo tiene demandado porque no quiso tomar el cargo de tesorero en su actual administración. El gobierno de Nuevo León informó que Roberto Flores Treviño renunció a su cargo como Procurador General de Justicia Estatal. Esto luego de que fuera acusado de nepotismo y se revelara que tenía trabajando en la administración estatal a su padre, a sus hijos, a una prima y a su yerno, 3 de ellos dentro de la misma Procuraduría. Cabe mencionar que a principios de su gestión fue exhibida una ficha que se le tomó al ser detenido en Las Vegas, Nevada, por deudas de juego. Las deportaciones de Estados Unidos cobraron una víctima. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años quien supuestamente se suicidó porque no quería regresar a México. De acuerdo con los reportes preliminares, se lanzó desde uno de los puentes que conecta la Garita Internacional de San Isidro. Junto al cuerpo se encontraba una bolsa de plástico que otorga el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Unión Americana. De acuerdo con los testigos, antes de arrojarse, el hombre gritaba que no quería regresar a México y que se iba a matar. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, exigió al gobierno federal cumplir con la orden de aprehensión que existe contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Exijo a las autoridades federales correspondientes a que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte y los funcionarios relacionados con actos de esa naturaleza que no tienen nombre y que se cumpla puntualmente el Estado de Derecho en nuestro país. Afirmó que no permitirá que casos de corrupción como este manchen al PRI, pues se trata solo de un funcionario público y no del partido. Por otra parte, dijo que este año enfrentan a un PRD desahuciado, a un PAN blando y al engaño mesiánico de Morena. Que se oiga fuerte y que se oiga claro, que se acallen los rumores. En las elecciones para gobernador en el 2017, los priistas ganaremos 3 de 3. En el 2017 será el año del regreso del PRI. En el 2017 se vivirá nuestra contundente victoria. El senador del PAN, Fernando Yunes, solicitó licencia indefinida para separarse de su cargo y poder competir por la alcaldía del puerto de Veracruz. Desde la tribuna, Yunes dijo que regresa a un estado que sigue sufriendo las consecuencias de la corrupción y lo que se hizo mal en el pasado. La solicitud fue avalada en el Pleno del Senado. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día.
Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Comunicación trabajarán en conjunto para impulsar la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción. Para ello, acordaron activar programas, proyectos y acciones como la Semana de la Ética, con participación de funcionarios federales y representantes de la iniciativa privada. Durante el encuentro, Ali Gómez, secretaria de la Función Pública, destacó la importancia del trabajo en equipo para generar mayor conciencia social sobre el Estado de Derecho. A 3 meses de haber sido lanzada la aplicación de denuncia ciudadana, ha recibido más de 1.100 reportes de fallas en servicios públicos y conductas anticívicas, la mayoría aquí en la Ciudad de México. Las denuncias más frecuentes son por autos mal estacionados, basura y fugas de agua. De acuerdo con el creador de la iniciativa, Arturo Hernández, lo destacable de esta aplicación es que incentiva la participación ciudadana para exigir un México mejor. Si no luchamos por esos pequeños problemas, por esas cosas que tenemos en el día a día al salir de tu casa, no vas a poder aspirar a las grandes. Si empezamos a dejar esas pequeñas cosas, bueno, no son pequeñas cosas, pero bueno, esas luchas, no puedes exigir que un país cambie. Entonces esa es la manera de empezar a hacer un ejercicio de que podemos cambiar el país. Y bueno, ¿qué crees, Pati, amigos? Seguramente ustedes me entenderán de lo que les voy a hablar. Bueno, pues la Ciudad de México se ubica en el primer sitio a nivel mundial en tráfico vehicular. Seguramente estarán de acuerdo. Esto lo dijo la firma TomTom, que es una firma especializada en este tipo de estudios, y bueno, lo publicó por 5º año consecutivo y contempla 295 ciudades de 38 países. O sea, es un muy buen muestreo. Hay que pues también reconocer que hay otras ciudades como Tokio, Los Ángeles. No, bueno, que también obviamente el condensamiento pues urbano es tremendo, ¿no? Pero bueno, la Ciudad de México se posiciona como el primer lugar. Tuvo un nivel de congestión vehicular cercano al 59%. Esto se traduce en que cada día una persona puede hacerse en promedio 57 minutos más en un viaje comparado con un día sin tráfico, es decir, se pierden hasta 219 horas al año. Por eso los invito a que usen el transporte público. Nuestro corresponsal en Canadá, Gabriel Ramírez, informa sobre la gira de trabajo de los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía a ese país. Se acabó la incertidumbre. Ayer Canadá dio un espaldarazo a México y dijo que no lo va a abandonar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio ante esta iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington, D.C., habla sobre las nuevas medidas que ha implementado el gobierno de Donald Trump para deportar de Estados Unidos a más inmigrantes indocumentados. Se trata de una red demasiado amplia que básicamente aumenta en varios millones el número potencial de personas que podrían ser sujetas a deportación. Y no solamente aquellos que hayan cometido algún acto criminal, sino también aquellos que simplemente hayan sido acusados de la posibilidad de un delito imputable. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la construcción de obras para mejorar la infraestructura del país es la mejor respuesta a las críticas. Son indicadores que no reflejan, o más bien que son respuesta contraria a aquellos que afirman que pasamos por malos momentos económicos. La Comisión de Cambios instruye al Banco de México implementar un programa de coberturas cambiarias de hasta $20,000 millones. Un migrante se quita la vida en Tijuana después de ser deportado de Estados Unidos. Más adelante, el Tri de playa golea 8-3 a Canadá en el Malcolm Park Beach en Bahamas. Hoy es miércoles de emprendedores y por supuesto nos da mucho gusto tener una emprendedora aquí en el Estudio de México al Día,
Por supuesto, me refiero a María del Carmen Nepomuceno, de una empresa muy interesante, muy rica, muy sabrosa, que Así todos es. seguramente vamos a disfrutar después de conocer pues estas innovaciones que has hecho en los helados, justamente, ¿no? Así es. María, muy buenos días, gracias por Muy estar con buenos días, nosotros. gracias por invitarme. Y pues sí, efectivamente, buscar precisamente transformar el helado más que en un postre, en un alimento sano y nutritivo, pero bajo un proceso sustentable, ecológicamente sustentable, socialmente responsable y orgánicamente funcional. ¿Cómo le hiciste? Porque esos ingredientes que estás mencionando, muy difíciles de complementar, ¿no? A ver, platícanos más. Sí, nosotros, un poquito de mi historia, yo vengo de un proceso de cáncer de hace algunos años y este proceso de cáncer pues me llevó a tomar decisiones en la vida, ¿no? Claro. Y yo decidí vivirlo y no morirlo. Y lo que empezó siendo como una terapia ocupacional, hoy por hoy es el negocio familiar. Lo que buscamos precisamente fue que toda la gente que por salud o por deporte no consume azúcar, que todos aquellos que lo primero que nos quitan es lácteos, carbohidratos, azúcares y grasas, tenemos que limitarnos de lo que para mí el helado es un apapacho personal. Claro. Creo que es un momento para ti, es una caricia al paladar. Y eso es lo que precisamente a veces muchos nos limitamos cuando por alguna situación médica crónica tenemos que eliminarlo, ¿no? Obviamente las características entre un helado tradicional, comercial, digámoslo así, es el alto porcentaje en azúcar. Así es. Eso es lo el que... alto nivel calórico, la gran cantidad de colesterol que contiene, las grasas botílicas que se utilizan para poder tomar esta textura de tempura o esa consistencia cremosa, nosotros lo sustituimos por fibra y prebiótico para que llegue a tomar esa consistencia cremosa. Utilizamos una lechada de soya con arroz, con un toque de miel de agave y stevia, que elimina y sustituye totalmente toda la parte deliciosa de un helado tradicional, claro. pero nutritivamente muy, muy desastrosa, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, una propuesta distinta, una propuesta innovadora, pero que además sea un producto que se prepare a la vista del comensal. De esa manera eliminamos totalmente conservadores, colorantes y saborizantes artificiales. Aprovechamos nuestras frutas de temporada. México es el país más rico en frutas de temporada. Y tú comentas que es una empresa familiar, ¿cómo la creaste? Porque ahí viene el proceso también viene el interesante. proceso, A ver, sí, así es. Precisamente derivado de toda esta problemática que médicamente me tocó vivir, yo compruebo cada vez más que mucha gente con la situación médica y sobre todo en cuestión de cáncer no se va precisamente a veces por la enfermedad, sino el proceso psicológico con que lo vive o con que lo muere antes estando en vida, ¿no? Y para mí fue una oportunidad en la que mi compañero de vida, mi esposo y mi hija, mi compañera de juegos también, empezamos a hacer de esto, pues como todo emprendedor, si no es fácil. Nadie ha dicho que será fácil, pero vale la pena. Porque hoy por hoy puedo comprobar quién tienes como pareja vida, quién tienes como familia y quién tenemos como amistad. Y eso me dio la oportunidad también de ser creativa, de buscar introducirme. Yo soy licenciada en Relaciones Comerciales y empezamos a meternos en todo lo que es tecnologías de alimentos, que otra cosa, nada que ver, Claro. pero que sirvió mucho para aprender muchísimo más allá de la parte nutrimental y que eso nos llevó precisamente a hacer esa parte más creativa. Nosotros empezamos con esto desde hace 4 años. En 2014 tuvimos apoyo por parte del INADEM con la ayuda del Instituto de Emergencia del Emprendedor. Nos llevaron prácticamente de la mano en orientación, capacitación y hasta obtener el recurso. Esto nos permitió precisamente registrar marca, meterle más a la parte de maquinaria, de producción, capacitaciones y demás. Y esto precisamente es lo que hoy por hoy estamos ofreciendo en estas expos, ferias y bazares o a servicios particulares. Exactamente, hemos tenido varios emprendedores aquí en el estudio y muchos de repente acceden o se logran asesorar a ciertos institutos, como los que acabas de mencionar, en cierta etapa de su proceso. Claro. En tu caso fue desde el inicio, porque es importante destacarlo, porque a veces puede resultar ser algo tedioso, pero por lo que vemos en tu ejemplo, resulta muy, muy importante. Sí, yo creo que también como mexicanos nos da mucho de miedo a veces aventurarnos a no tener algo estable, fijo y común, ¿no? Claro. O tradicional. Pero pues precisamente de eso se trata, ¿no? De creer, de crear, pero de aprender a emprender. Porque esa es parte de la cultura que nosotros tenemos que ir
complementando e implementando, porque derivado de eso, pues busca uno precisamente el qué es un plan de negocios, el cómo se hace un plan de negocios, cuál es la funcionalidad de un Canvas, en qué consiste, palabras que muchos ni conocemos, ¿no? Claro. Sobre todo terminologías que a veces ni idea, ¿no? Y entrar a un proceso de verdad de incubación, a un proceso de mejora del negocio o a un proceso simplemente para poder realizar el PIL, para poder obtener el PIL del INADEM, para poder acceder a los programas del sistema emprendedor. No es fácil, pero tampoco es imposible. De verdad que claro, no, es muy noble porque lo va llevando de la mano. Pero fíjate, por ejemplo, hoy sabemos que se cuentan con más elementos de apoyo para poder emprender. Hablábamos del INADEM, ¿no? Del Instituto Nacional del Emprendedor, que ha hecho una labor magnífica para apoyar a muchos emprendedores de este país. Pero yo sí te quisiera preguntar esto, porque sabemos que todos hemos tenido en la cabeza alguna idea, pero ¿qué nos hace frenarnos? ¿Qué nos ayuda a impulsarnos a decir, lo voy a hacer? Porque esa es la clave, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que es miedo. Es el miedo. Yo creo que es el miedo a arriesgar. Y eso es lo que nos hace, ¿y si no? ¿Y si invierto? ¿Y si no? Pero al final, la vida es un riesgo. Claro. Y eso hay que aprender a tomarlo. O sea, el vívelo hoy, disfrútalo hoy. Si fallas, no importa, pero aprendiste. Claro. De eso está hecho la vida, de experiencias, de errores. Pero eso es lo importante, vivirlos. Peor sería no enfrentarlos, claro, ¿no? Sin duda, palabras motivantes, las tuyas. Rápidamente, ¿y dónde me pudiera comprar un helado de estos? O... Este fin de semana estaremos en... Porque están en ferias, ¿verdad? Expos, Ferias y Bazares. Estamos somos parte del Comité de la Buena Comida, que vamos a estar este fin de semana en el Parque de los Venados, y también somos parte del Bazar Vegano y Artesanal. Ahí nos presentamos, nos siguen por Face y estaremos dándoles el servicio de que gusten en todos los eventos. Bueno, pues ahí estaremos por lo pronto en el Parque de los Venados. Muchas gracias, María del Carmen Nepomuceno, por estar aquí, contarnos tu magnífica experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues un joven mexicano se encuentra entre los afortunados que van a poder participar en un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Y esta es su historia. Danton Basaldo Amorquecho es uno de los 4 universitarios de todo el mundo que fue seleccionado para trabajar en la Agencia Espacial Europea en nuevos proyectos para el desarrollo tecnológico en el espacio. Fue escogido por su prototipo de seguridad para los astronautas. Fui uno de los pocos seleccionados en poder mandar tecnología que se pudiera probar en dicha misión. También pretendemos probar la tecnología que tenemos, en este caso es un dispositivo que va a medir los signos vitales, así como la radiación para astronautas. Es un aditivo para un traje espacial. Es una faceta de prototipo. Danton, de 23 años de edad, es el universitario más joven en ser elegido por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial de la ONU y es el único de los seleccionados que aún sigue estudiando. Cursa el 8º semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAM. El universitario explicó que primero viajará a Colorado Springs, en Estados Unidos, luego a Viena y finalmente a Polonia, donde participará del 29 de julio al 14 de agosto en la simulación análoga Poland-Mars de la Agencia Espacial Europea. Una misión análoga es una especie de simulador para probar tecnología espacial y tratar de emular el clima espacial. Se trata de emular lo más que se pueda, en cuanto a tecnología, en cuanto a simuladores, en cuanto a entrenamiento de personal. Esto es una muestra de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien continúa siendo un referente a nivel nacional e internacional en temas científicos y tecnológicos en materia espacial. Siento un orgullo inmensurable pertenecer a la UNAM y poderla representar en un proyecto de esta índole. En cuestiones personales también es un logro importante, pero bueno, no es un solo logro mío, es un logro para mí, para mi familia, para la UNAM y para México. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Fue presentado el libro Historias Dispares, Estados Unidos, México y América, del escritor Eliseo Mendoza. En dicho texto son analizadas las razones
por las que México y su vecino del norte son tan diferentes en la actualidad, a pesar de que su origen fue muy similar. ¿Cuál es la razón, las razones de esa diferencia? ¿Por qué un país llega a ser la primera potencia del mundo y otro país se queda en el tercer mundo? Lo que pasó con el español es que el español se mezcla con los pueblos aborígenes y nace la raza mexicana. Esto provoca la creación, aunque se oiga feo, la creación de un lastre en el desarrollo del país. Expertos reunidos por la presentación de este libro coincidieron en la necesidad de impulsar a las nuevas generaciones y al poder de conciencia para lograr el desarrollo de nuestro país. Nos equivocaríamos si como universitarios creemos que nuestra formación tiene que ser puramente intelectual, científica y racional. Eso es un grave error. Creo que debemos ser hombres más de conciencia y menos de conocimiento. Y México es tu museo. Muy buenos días. La ciudad de Guadalajara alberga una de las más hermosas obras arquitectónicas de inicios del siglo XIX, la antigua Casa de Caridad y Misericordia, hoy conocida como el Hospicio Cabañas. Corría el año de 1796, cuando el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo llegó a la ciudad de Guadalajara y encomendó al célebre arquitecto Manuel Tolsá la construcción de un edificio con fines humanitarios. En 1805 iniciaron las obras de este recinto con estilo neoclásico que sirvió para la educación y manutención de niños huérfanos y el auxilio de lisiados, ancianos, enfermos y vagabundos. Durante la Guerra de Independencia, la Casa de Caridad sirvió como cuartel militar y en 1829 retomó sus actividades humanitarias. Fue entonces que recibió el nombre de Hospicio Cabañas en honor a su fundador. Ya en el siglo XX, en 1927, por petición del gobernador Everardo Topete, el reconocido artista José Clemente Orozco plasmó su talento en 57 murales que narran alegorías a la historia de México, el poder, la mitología y la grandeza del ser humano, destacando El hombre en llamas, que narra el mito de Prometeo, quien brindó el fuego a la humanidad. En 1980, el hospicio cambió nuevamente sus labores y se convirtió en el Centro Cultural Cabañas, con la misión de divulgar y preservar el legado artístico de José Clemente Orozco y del estado de Jalisco, promoviendo actividades culturales, sociales y de museo. Si deseas conocer más sobre la historia del Hospicio Cabañas, te invito a visitar sus instalaciones y contemplar personalmente su belleza arquitectónica y legado cultural. Desde 1997, el Hospicio Cabañas fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, sumándose a la enorme cantidad de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Muchas gracias, Benjamín, por este excelente trabajo. La Cruz Roja Mexicana cumplió 117 años de su fundación. La señora Angélica Rivera de Peña afirmó que esta institución ha brindado la ayuda necesaria para salir adelante en los momentos más difíciles que ha atravesado México, como en el caso de desastres naturales. Además, hizo un reconocimiento a los más de 43,000 voluntarios, damas, rescatistas y jóvenes que laboran en la Cruz Roja Mexicana, a quienes consideró la red humanitaria más grande de nuestro país. Durante 2016, la Cruz Roja brindó más de 5 millones de servicios médicos, así como 1.4 millones de servicios de ambulancia gratuitos. El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarucán, fue galardonado con el Premio Tyler por el Logro Ambiental 2017. Fue reconocido por sus contribuciones científicas al campo de la diversidad biológica y la construcción de instituciones. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó al doctor Sarucán y actual coordinador de la CONABIO. Nosotros vamos a ir a otra pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día.
este miércoles a las 19 horas, a las 7 de la noche, el presidente Enrique Peña Nieto conmemora el Día del Estado Mayor Presidencial. Vamos ahora al resumen. Viajan a Canadá los secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo. Se comprometen a fortalecer el diálogo bilateral en materia financiera y fiscal. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, afirma que México no puede quedarse de brazos cruzados ante los amagos, expresiones e intentos de chantaje por parte de Donald Trump. Y lo que quieren hacer allá que afecte los intereses de nuestro país, tenemos que hacer lo que sea necesario para salvaguardar. Avanza en el Senado la aprobación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Washington. El gobierno de Cuba impide la entrada a la isla al expresidente Felipe Calderón. La PGR ofrece disculpas públicas y reconoce la inocencia de Alberta, Teresa y Jacinta. En nuestra sección de emprendedores, María del Carmen Nepomuceno habla sobre cómo logró concretar su empresa Dagda Arte en Helados. Transformar el helado más que en un postre, en un alimento sano y nutritivo, pero bajo un proceso sustentable, ecológicamente sustentable, socialmente responsable y orgánicamente funcional. La Media Luna Roja recupera los cuerpos de 74 ahogados frente a las costas de Libia. Y en los deportes, Chivas vence al Atlante y se queda con liderato del Grupo 6. Gracias por acompañarnos. Le damos las gracias a Miguel González en La Lengua de Señas. Así es, mientras tanto, gracias Dani, Omar y sobre todas las cosas a usted que nos acompañó. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente día. Hasta luego.